Cuando encontraron el autobús detenido en medio de la carretera nevada, el motor aún estaba caliente, pero no había nadie dentro. Yo no debería estar contando esto. De hecho, durante años juré que jamás lo haría. Pero cada invierno, cuando la nieve vuelve a cubrir los caminos y el silencio se hace más espeso que el frío, todo regresa. Los sonidos, las miradas, y esa sensación horrible de que algo quedó allá afuera, esperando. Todo ocurrió una madrugada de enero, en una ruta secundaria que atraviesa una zona montañosa casi abandonada. No era una tormenta común. La nieve caía tan densa que los faros apenas lograban atravesar unos metros adelante. Yo iba en ese autobús porque no había otra opción. Era el último servicio de la noche, y solo viajábamos 8 personas contando al conductor. Al principio, nada parecía extraño. El motor vibraba con normalidad, la calefacción funcionaba a medias y algunos pasajeros dormían con la cabeza apoyada contra la ventana. Afuera, la nieve caía sin parar, como si el mundo estuviera siendo lentamente borrado. Fue entonces cuando el autobús redujo la velocidad de forma brusca. El conductor murmuró algo que no entendí y detuvo el vehículo en seco. «Eso no estaba ahí antes», dijo en voz baja. Miré hacia adelante. A través del parabrisas empañado, se distinguía una silueta oscura al costado del camino. No parecía un animal. Tampoco una persona. Era algo erguido, inmóvil, cubierto parcialmente por la nieve. Todos los que estábamos despiertos lo vimos al mismo tiempo. Nadie habló. El silencio se volvió insoportable. El conductor decidió avanzar lentamente, pero justo cuando el autobús comenzó a moverse, las luces interiores parpadearon. Se apagaron por un segundo, y cuando volvieron, la silueta ya no estaba al costado del camino. Estaba frente a nosotros. El autobús frenó de golpe. Alguien gritó. Otro comenzó a llorar. Lo que bloqueaba el camino no tenía un rostro definido. Era alto, demasiado alto, con extremidades largas y rígidas, como si no supiera cómo pararse correctamente. La nieve se acumulaba sobre su cuerpo, pero no se derretía, ni siquiera con el calor de los faros. El conductor bajó del asiento, temblando. «Voy a bajar», dijo. «Tal vez alguien necesita ayuda». Nadie intentó detenerlo. Nadie se movió. Lo vimos descender del autobús, hundiendo las botas en la nieve hasta los tobillos. Caminó despacio, con cuidado, hasta quedar a unos metros de aquella cosa. Entonces levantó la mano, como si quisiera hablarle. Y en ese instante, las luces del autobús se apagaron por completo. Durante unos segundos eternos, solo escuchamos el viento golpeando la carrocería y el sonido lejano de la nieve cayendo. Alguien detrás de mí susurró un nombre. No sé de quién. No sé por qué. Cuando las luces regresaron, el conductor ya no estaba. La figura frente al autobús había desaparecido también. Pasaron varios minutos antes de que alguien se atreviera a hablar. Una mujer comenzó a gritar el nombre del conductor, golpeando la puerta cerrada. Otro pasajero intentó encender su teléfono, pero no había señal. Ninguno de los dispositivos funcionaba correctamente. Era como si la ruta hubiera sido tragada por completo por la tormenta. Finalmente, uno de los hombres decidió bajar. Aseguró que solo sería un segundo, que gritaría el nombre del conductor y volvería. Lo vimos abrir la puerta y desaparecer en la neblina blanca. Nunca regresó. Ahí fue cuando entendimos que algo estaba terriblemente mal. El autobús quedó en completo silencio. Nadie lloraba ya. Nadie gritaba. Solo escuchábamos nuestros propios latidos y el crujido de la nieve acumulándose alrededor del vehículo. Entonces, desde afuera, comenzaron los golpes. Primero suaves. Luego más fuertes. Como si algo caminara alrededor del autobús, tocando la carrocería con curiosidad. Los golpes no tenían ritmo humano. A veces eran lentos. A veces, demasiado rápidos. En un momento, parecieron venir del techo. Una voz se escuchó entre el viento. ¿Hay alguien ahí? Era la voz del conductor. Pero algo en el tono estaba mal. Sonaba hueca. Distorsionada. Como si viniera desde muy lejos o desde muy profundo. Nadie respondió. La voz volvió a escucharse, esta vez más cerca de una ventana. «Hace frío, déjenme entrar». Y entonces,
Alguien en el fondo del autobús comenzó a gritar, señalando hacia el vidrio lateral. Ahí afuera, pegado a la ventana, había un rostro humano, cubierto de escarcha, con los ojos abiertos de par en par. Pero no parpadeaba. Y no respiraba. El rostro desapareció tan rápido como había surgido, absorbido por la neblina blanca. El grito quedó suspendido en el aire unos segundos más, hasta que el silencio volvió a aplastarnos el pecho. Nadie se movía. Nadie respiraba profundo. Era como si todos temiéramos que cualquier sonido pudiera llamar la atención de aquello que estaba afuera. La nieve seguía cayendo, golpeando suavemente las ventanas, acumulándose en capas cada vez más gruesas. El autobús comenzó a enfriarse. La calefacción dejó de funcionar sin previo aviso, y el vaho de nuestras respiraciones empezó a cubrir los vidrios desde adentro. Alguien murmuró que debíamos salir, buscar ayuda, caminar hasta encontrar señal. Otro respondió que eso sería una locura. Nadie quería ser el siguiente en desaparecer. Entonces escuchamos pasos. No eran golpes ahora. Eran pasos lentos, pesados, rodeando el autobús. Se detenían de vez en cuando, como si quien caminara estuviera observando el interior. En una de las ventanas delanteras apareció una sombra alargada, deformada por el vidrio empañado. No tenía forma clara, solo una masa oscura que se estiraba demasiado hacia arriba. Una voz diferente se alzó desde afuera. No era la del conductor. No deberían estar aquí. El tono era bajo, casi un susurro, pero se escuchaba con claridad. Varias personas se taparon los oídos. Yo sentí un nudo en el estómago, una presión intensa, como si algo estuviera apretando mi pecho desde adentro. La sombra se movió hacia la puerta del autobús. El mecanismo de apertura comenzó a vibrar solo. El sonido metálico nos hizo reaccionar. Dos hombres se levantaron de un salto y empujaron la puerta desde adentro, tratando de impedir que se abriera. Afuera, algo empujó de vuelta. No con fuerza desmedida, sino con una presión constante, paciente. Como si supiera que tarde o temprano nos cansaríamos. «No lo abras», susurró alguien detrás de mí. «No lo mires». Las luces volvieron a parpadear. Durante un instante, vi reflejado en el vidrio algo que no debería estar ahí. No era una sola figura. Eran varias. Siluetas humanas, de diferentes tamaños, todas inmóviles, de pie en la nieve, mirando hacia el autobús. No tenían rostros definidos. Solo manchas oscuras donde deberían estar los ojos. Cuando las luces se estabilizaron, las siluetas ya no estaban. La presión sobre la puerta cesó de golpe. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Pasaron minutos, o tal vez horas. El tiempo dejó de tener sentido. Algunos comenzaron a rezar. Otros se quedaron mirando el suelo, murmurando palabras incoherentes. Fue entonces cuando escuchamos el llanto. Venía de debajo del autobús. Era un sonido débil, quebrado, como el de alguien muy cansado. Un llanto humano. Demasiado humano. Una mujer se levantó de su asiento, temblando, y se acercó a una de las ventanas bajas. «¿Hay alguien ahí?», dijo con la voz rota. «Está herido». Antes de que alguien pudiera detenerla, golpeó suavemente el vidrio, tratando de ver mejor. El llanto se detuvo al instante. Durante unos segundos, no se escuchó nada. Luego, desde justo debajo de ella, una voz susurró su nombre. No era posible que supiera cómo se llamaba. Nadie lo había dicho en voz alta. Aún así, la mujer palideció. Sus labios comenzaron a temblar. «¿Cómo? ¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó. La respuesta llegó en forma de un golpe seco contra el fondo del autobús. El vehículo se sacudió. Algo se movía debajo, arrastrándose lentamente. Escuchábamos el roce contra el metal, acercándose hacia la parte trasera. El pánico estalló. Algunos gritaron. Otros intentaron abrir las ventanas. Uno de los hombres corrió hacia la cabina del conductor, buscando algún control, cualquier cosa. El autobús seguía sin arrancar. El motor no respondía. El arrastre se detuvo de pronto. Desde la parte trasera, una figura comenzó a levantarse lentamente, visible a través del vidrio cubierto de escarcha. Era la misma silueta alta de antes, pero ahora distinguíamos algo más. Rostros.
pegados a su cuerpo, incrustados en él, como si fueran parte de la misma masa. Algunos parecían dormidos. Otros tenían los ojos abiertos, mirando directamente hacia nosotros. Uno de esos rostros volvió a hablar. «Hace frío aquí afuera», dijo. «Ustedes tienen calor». La puerta trasera del autobús se abrió de golpe. El aire helado entró como una ola, apagando las luces por completo. Gritos, pasos, caos. En la oscuridad, sentí que alguien me agarraba del brazo, tirando de mí hacia la salida. No sé quién fue. Solo sé que corrí. Corrí sin mirar atrás, hundiendo los pies en la nieve, sin saber a dónde iba. El viento aullaba. Las voces se mezclaban. Algunas parecían venir de muy cerca. Otras, desde dentro de mi cabeza. No sé cuánto tiempo estuve caminando cuando vi las luces rojas y azules a lo lejos. Me encontraron al amanecer, desorientado, con las manos congeladas y la mirada perdida. Dijeron que el autobús estaba a varios kilómetros de donde yo había aparecido. Cuando los rescatistas llegaron al lugar, encontraron el vehículo detenido, cubierto casi por completo de nieve. El motor aún estaba tibio. Dentro, no había nadie. Nunca encontraron rastros del conductor, ni de los otros pasajeros. Solo marcas alrededor del autobús. Huellas humanas, mezcladas con otras demasiado grandes, demasiado largas, que se perdían en dirección al bosque. Las autoridades cerraron la ruta poco después. Dijeron que fue por seguridad. Pero cada invierno, cuando la nieve cae más fuerte de lo normal, hay personas que aseguran escuchar golpes en los vehículos detenidos. Voces que piden ayuda, que dicen sus nombres. Y algunos, simplemente nunca regresan.